Hola chicos, hoy vamos a ver un tema asociado a la estructura jurisdiccional del espacio marino y costero en el país. Básicamente vamos a tratar de entender cómo a nivel de Colombia tenemos una estructura específica y desarrollada para ciertas situaciones principalmente asociadas a la división del espacio costero. Aquí vemos el mapa de Colombia, desarrollado por la Comisión Colombiana del Océano hace algunos años, y el mapa de cubrimiento territorial del departamento del Valle del Cauca. Como les mencioné en algún momento, nosotros siempre hemos tenido una visión muy territorial. A veces la visión marina de la zona costera no se tiene en el imaginario colectivo. Por eso en muchos casos zonas insulares como San Andrés y Providencia se han tenido, o se han sentido al margen de las decisiones y de, la territorialidad de Colombia. Como bien es sabido, nosotros hace unos años tuvimos un problema con Nicaragua, el cual se decretó a través de la Corte Internacional de La Haya que un mar que antiguamente era de Colombia pasara a manos de Nicaragua. En este caso, este país hizo una reclamación y Colombia, en teoría, tras este fallo, perdió una parte del mar. Nosotros hasta ahora no hemos tenido, en firme esa decisión, no está aceptada por Colombia, así que oficialmente por nosotros no es admitida como de que hayamos perdido la territorialidad o la potestad de esta zona marina. En el caso de la territorialidad, si vamos a hablar de las islas a nivel sobre todo del Pacífico, tenemos dos grandes islas. Una es la isla de Malpelo, que territorialmente pertenece al Valle del Cauca, y la otra es la isla de Gorgona, que territorialmente pertenece al departamento del Cauca. Aunque es irónico porque el manejo y toda la administración de Gorgona se hace básicamente desde Buenaventura. Si nos damos cuenta, entonces Colombia tiene un concepto definido a nivel de normatividad, de división territorial, en el que si vemos en términos de cifras, Colombia tiene alrededor del 45% del territorio a nivel marino. Nosotros tenemos 28.46 en el Caribe y 16.40 en el Pacífico. Obviamente el Pacífico tiene una reducción porque San Andrés es más grande en cuanto a que nos permite expandir la plataforma continental, y ya veremos más adelante a qué se refiere este tipo de situaciones. Pero todavía tenemos zonas que están en disputa y que no se han delimitado ni se han tratado para poder delimitar. En ese caso, la zona más grande de delimitación es el Mar Caribe contra Venezuela. No tenemos delimitada la zona marina. Y eso, como les decía, en algún momento puede traer un posible conflicto si algún país, como ejemplo Venezuela, quisiera generar algún tipo de conflicto, principalmente por el acceso territorial a esta zona. Se cree que muchas de estas zonas, principalmente unos cayos que existen aquí, que son los cayos de los Monjes, tienen reservas de petróleo. Entonces, en un futuro, esta situación podría ser desembocadora o un punto en el cual se podría generar un posible conflicto. Hacia el mar Pacífico tenemos toda nuestra limitación. Si ustedes ven esta zona aquí abierta, esto ya son aguas internacionales, así que no tenemos una delimitación con un país, sino directamente con la territorialidad internacional. Nosotros entonces, ¿qué tenemos a nivel de límites y de tratados? Tenemos una zona que está delimitada por muchos aspectos, principalmente para eso tenemos nosotros una cancillería. La cancillería es la que se encarga de hacer toda la gestión de las relaciones internacionales, aunque obviamente Colombia en los últimos años, principalmente en tiene una cancillería que es poco efectiva y que realmente nunca las cancillerías en el país han servido de algo. Generalmente son puestos políticos. En ese caso es el que evidencia que nosotros
perdimos parte del mar porque en vez de tener una persona o unas personas durante los 10 o 15 años que duró la reclamación del mar Caribe sobre Nicaragua, de Nicaragua hacia Colombia, no se pudo tener un equipo constante que estuviera pendiente de este proceso. Generalmente se enviaban como representantes a políticos que ni tenían la formación ni tenían, digamos, las más altas calidades para tratar estos temas. La Cancillería entonces tiene a cargo, a través de la Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo e Integración, el seguimiento de los tratados de la delimitación marina y todo lo que tenga que ver con la parte internacional. Entonces nos damos cuenta que desde el punto de vista marino nosotros tenemos una gran cantidad de convenios, de tratados y de situaciones, sobre todo desde el punto de vista legal, ¿sí? En cuanto a que la soberanía que se ejerce sobre los mares y las costas pues viene principalmente del Estado. En este caso, si bien los civiles podemos ejercer soberanía, podemos hacer, digamos, posesión, manejo de nuestras costas, de nuestros mares, pues no podemos ejercer el control territorial, y básicamente eso se hace a través de la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que hace esta división, digamos, de la Cancillería? Se encarga de velar por el ejercicio de las leyes y de los tratados alrededor de las áreas jurisdiccionales del país, y pues ver todos los procesos asociados a la parte legal internacional. Aquí vemos entonces una imagen de el país. Este es el área territorial de Colombia. Si nos damos cuenta, el área territorial del país con subdivisiones político-administrativas y con nuestras divisiones limítrofes marinas. En este caso nosotros tenemos un departamento que es el departamento de San Andrés y Providencia. En este mapa de límites colombiano, digamos aquí, sobre todo los mapas internacionales ya reconocen estas áreas. Nosotros no la hemos reconocido, así que en un mapa oficial de Colombia no van a ver estos huecos. En el caso, digamos, de que hemos perdido una gran cantidad de mar, nosotros tenemos una zona entonces en la parte superior y la parte inferior de San Andrés, principalmente en la zona de los Cayos. Entonces, en la nueva jurisdicción legal marina, digamos a nivel internacional que nosotros tenemos, de carácter legal, porque ya es legal si la Haya la decretó, nosotros tenemos una parte del mar dentro del mar de Nicaragua. Entonces, en este caso, nosotros no hemos ratificado esto, así que legalmente para nosotros, para el país, para el Congreso de la República, que es el que tendría que delimitar y decir, sí, nosotros estamos de acuerdo con el fallo de la Haya, esto no es válido todavía. Así que, si bien en los mapas internacionales, estos son mapas mercantes, digamos las subdivisiones que parten de los límites legales de la Haya, no hay, digamos, discusión. Esto puede ser parte de las aguas de Nicaragua. En Colombia esto sigue siendo de Colombia. Pues muchos países obviamente evitarán entrar en conflicto de pronto en tratar de hacer alguna explotación petrolera o algo aquí, a menos que tengan un respaldo militar. Podría darse un caso de que, digamos, Nicaragua quiera explotar petróleo en esta zona. Legalmente lo podría hacer porque la potestad, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de la Haya le cedió el territorio, pero Colombia no lo ha reconocido, Colombia no lo ha ratificado, no ha dicho sí estamos de acuerdo, si Colombia no lo estamos reconociendo, y Colombia hace presencia con su fuerza armada por esta zona. Entonces, en ese caso, pues se podría presentar un conflicto aquí. Porque pues si llegan a haber barcos nicaragüenses, digamos, que quieran hacer una explotación y Colombia está con sus barcos militares, pues probablemente pueda generarse un conflicto bélico en este punto. Entonces, por ahora los nicaragüenses lo que más generan aquí problemas es frente a los pescadores. Generalmente atrapan a los pescadores y les decomisan sus barcos y se los llevan hasta la costa de Mosquitos, y pues generalmente a los pescadores los expulsan y se quedan con las embarcaciones. Eso es un problema muy grande que tiene San Andrés, porque San Andrés ya, los pescadores tradicionales de San Andrés pues pescaban por estas zonas, ya no lo hacen por miedo de que la Guardia Nicaragüense en las costas les quite los barcos. En este caso Colombia, pues también a veces hay barcos nicaragüenses que anteriormente a este fallo había barcos nicaragüenses que pasaban
y pescaban, y generalmente los colombianos los retenían. En este caso los colombianos, hasta donde entiendo, de pronto no los dejan entrar por la misma situación de que si empezáramos a dejar a que pescaran, estaríamos como que reconociendo ya que el territorio lo hemos perdido. Entonces, bueno, esta es una situación que desde el punto de vista diplomático y de complejidad legal y militar, pues tiene una situación compleja, más que por esta zona hay una gran cantidad de flujo de narcotráfico, principalmente de San Andrés hacia Centroamérica. Entonces es una zona que tiene un gran conflicto y que Colombia pues no ha tenido a bien haber de tratar de resolver. Inclusive el hito de este límite está en veremos todavía. Para que se reconozca, pues Colombia tendría que entrar a negociar con Nicaragua cuáles son los límites reales. Digamos que esta es una propuesta que hace la Corte Penal Internacional. Obviamente Nicaragua me imagino que no lo negociará. Lo que dice de la Corte Internacional es que pues nosotros con Nicaragua nos pongamos de acuerdo sobre la base de esta delimitación y digamos que, por así decirlo, podríamos decir que cortáramos por aquí y cortáramos la mitad del mar y que una mitad se la diéramos a ellos y que nosotros la pudiéramos reconocer, y entonces si Nicaragua la reconocería, entonces nos pondríamos de acuerdo de los límites. Pero en este caso estos límites no están de acuerdo entre los dos países, no están ratificados. Mientras no estén ratificados, pues esto está en veremos y solo es válido ante una, digamos, declaración legal ante la corte, ante una demanda. Pero mientras son zonas que están en disputa, y como les decía, estas zonas traerían muchos problemas legales, sobre todo de conflictos bélicos en el caso de enfrentamiento de las armadas por las áreas. Primero porque Colombia no reconoce haber perdido el área, y segundo porque Nicaragua de pronto reconoce que su nueva área debería hacer presencia. Entonces ahí hay un conflicto también en vilo. Si vamos entonces al término de Venezuela, pues entonces Venezuela, como lo vemos, el área del mar Caribe limítrofe con Venezuela no está muy clara, principalmente porque la península de La Guajira, nosotros tenemos la península de La Guajira que anteriormente era reclamada por Venezuela. Inclusive la península de La Guajira, antes de la separación territorial, Venezuela reclamó la península de La Guajira. Inclusive aquí tenemos tres tipos de divisiones. Una de las primeras divisiones era en la que la Guajira, Venezuela reclamaba casi la mitad de la Guajira. Otra en la que, si vemos el punto 3, era toda la península más este recorrido, digamos, todo lo que es Castilletes, Puerto Bolívar, toda la zona de Punta Gallinas y Puerto Estrella y otras partes que hay en la Alta Guajira. En este caso, la delimitación final, a Venezuela solo le quedó una pequeña franja de la Guajira, que es esta zona, que es de Castilletes hacia acá, y digamos que protege a la entrada al Golfo de Venezuela. Desde este punto, que es el límite entre Colombia y Venezuela, se tiene digamos, el litigio, porque a partir del punto territorial nosotros definimos que la línea de 200 millas náuticas es recta, y Venezuela, digamos, dice son rectas también. Entonces la línea pasa a lo que de pronto veníamos en otra clase entre Perú y Chile, en que Chile definía pues son 200 millas náuticas en línea, y Perú decía otras 200 en la misma línea. Nosotros también proyectamos una línea de pronto hacia Venezuela, en este caso esta recta, esta es la que nosotros admitimos, mientras que Venezuela proyecta una línea en diagonal. Entonces en este caso esta zona, al no estar de acuerdo en las proyecciones de las líneas, pues no nos ponemos de acuerdo y está en zona de limítrofe. Aquí exactamente en esta zona están los Cayos de los Monjes. Los Cayos de los Monjes tienen presencia venezolana, hay grupos de personas venezolanas y hay creo que unas estaciones de la Armada venezolana. Están muy cerca de Colombia, o sea, están al frente, literalmente al frente de La Guajira. En ese caso, como Venezuela ejerce control territorial, pues, al parecer pues, Venezuela lo viene ejerciendo hace muchos años, y pues nosotros no lo hemos ejercido. Recordemos que para poder tener un territorio nosotros debemos ejercer control territorial. En el caso de San Andrés pues tenemos gente, tenemos personas, Providencia también. En los Cayos, Serrana y Serranilla hay algunos bajos que digamos son muy muy pequeños como para que viva alguien. De todas maneras son reconocidos para Colombia, en este caso los que están en limítrofe con el área de Jamaica. Pero los que son Cayo Serrana, Carrocellanía, los bajos que están aquí tienen presencia principalmente de militares, como en Malpelo.
En Malpelo no vive gente, digamos, viven militares. Generalmente hay unos militares que cada mes los cambian, entonces ellos están ahí, unos infantes de marina, que los tienen en el área haciendo, digamos, control territorial. Entonces uno debe tener control territorial para poder admitir que estas islas son de nosotros, porque tenemos presencia, así sea un soldado. Lo mismo sucede en el caso de los monjes. Los monjes tienen unos soldados venezolanos, entonces ellos vienen haciendo, digamos, presencia hace muchos años. Si lo vemos en términos entonces del Pacífico, pues nosotros tenemos nuestras áreas delimitadas con Panamá, con Costa Rica, con Ecuador. Tenemos un área especial entre Ecuador y Colombia, que ahorita más adelante la trataremos. Y tenemos entonces el límite abierto hacia el océano, digamos, Pacífico, que es delimitado con aguas internacionales. Esta es una zona de las zonas problemáticas. ¿Por qué los chinos entran a Colombia a pescar? Porque como no tienen que pasar por ningún país, digamos aquí, si vemos Ecuador tiene entonces también su límite de aguas nacionales hasta las aguas internacionales, ya que hay un hueco. Por este hueco de aguas internacionales es que entran los pesqueros japoneses, chinos, bueno, todas las rutas internacionales de pesquería, entran, generalmente pescan por estas zonas y salen. Esa es la manera fácil de entrar y pescar ilegalmente. A veces también sucede que barcos peruanos o ecuatorianos suben, pescan y se devuelven, digamos, a sus países. Entonces este tipo de elementos pues nos ha traído en cierta manera que tengamos un problema grave de pesca, sobre todo en la zona limítrofe con el Pacífico, entre lo que es ahora el problema está muy fuertemente con China. China está trayendo grandes flotas de pesquería, pesqueros, son cientos de miles de barcos, o sea 100, 200, 300 barcos que van alrededor del mundo haciendo pesca en grandes cantidades. Y obviamente en la zona del Pacífico, al ser zonas internacionales, pues mientras tengan la capacidad, el dinero de poder hacer el viaje, lo podrán hacer. En el Pacífico, la flota pesquera del Pacífico colombiano está completamente destruida. Solo sirve para hacer unos pocos pescas de arrastre. Generalmente la pesquería que se tenía hace unos años, Colombia se ha venido perdiendo y nosotros ya no somos una potencia de pesca. En el Caribe se hace un poco más de pesca, pero igual también está en deterioro. Está digamos, armada pesquera colombiana ya está completamente decaída. Países que sí tienen una economía muy fuerte basada en la pesquería, como Ecuador y como Perú, pues ellos sí tienen, digamos, una base en cuanto a la industria pesquera muy grande, sobre todo Ecuador y Perú, pero más Ecuador. Ellos tienen una base muy fuerte de su Producto Interno Bruto enfocado en el desarrollo. Ustedes van a ver los atunes, un atún probablemente los que consumimos en Colombia, la gran mayoría van a ser de Ecuador o de Perú, o sea, generalmente ecuatorianos. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una industria mucho más fuerte que la colombiana. Colombia pues sí produce un atún, pero en comparación a nuestros vecinos, el atún es mucho más barato traerlo, comprarlo, importarlo de Ecuador y Perú que comprarlo en Colombia. En este caso entonces vemos que nuestras zonas limítrofes y los tratados que tenemos, pues tenemos varios. Tenemos 7 vecinos, ¿sí? Entonces Colombia, esa es una visión que también tenemos territorial, ¿cuáles son los vecinos de Colombia? Entonces Ecuador, Venezuela, Perú por la parte amazónica, Brasil por la parte amazónica y Panamá por el Istmo de Panamá. Pero nosotros realmente no tenemos 7 vecinos, nosotros limitamos con un montón de países porque tenemos nuestro límite territorial marino y ese es el límite realmente del país. Entonces en el Pacífico limitamos con Costa Rica, limitamos con Nicaragua, con Jamaica, con República Dominicana, con Puerto Rico, o en este caso pues Estados Unidos. Así que tenemos y si se limita bien con Venezuela, de pronto alcanzaríamos a tener límites inclusive con Aruba. En este caso, las situaciones fronterizas, eso nos muestra que en el imaginario colectivo de las personas, los límites solo están asociados principalmente a las zonas terrestres, no a las zonas digamos marinas, y realmente nuestro territorio es el territorio marino. Nuestros límites externos de país son los marinos, no son los territoriales. Obviamente que si estamos a nivel continental pues sí, pero si vamos al mar pues entonces vamos a tener una gran riqueza en esos límites con múltiples países. Entonces nosotros somos vecinos de Nicaragua, Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Panamá,
Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Perú. Entonces tenemos una gran cantidad de límites con los distintos países, principalmente por el enfoque territorial que nosotros tenemos. Estas son las líneas entonces de esos tratados, de esos límites que tenemos. Si nosotros nos damos cuenta, hacia el año 75 fue la primera vez que nosotros empezamos a tratar estos temas de delimitar nuestras costas y de acordar a través de convenios o tratados o acuerdos las situaciones con nuestros países vecinos. Entonces en el 75 tenemos el Líbano Lucio con Ecuador, en el 76 el Líbano Boyd con Panamá, el 77 el Fernández Facio con Costa Rica, porque recordemos entonces que Costa Rica tenemos límites en los dos. Costa Rica tiene costa sobre el Caribe y costa sobre el Pacífico, y también nosotros limitamos con Costa Rica por el Caribe y por el Pacífico. Así que tenemos para cada mar tenemos que tener un tratado o un acuerdo para poder ponernos de acuerdo, en ese caso, de nuestras zonas fronterizas. En el 78 entonces Líbano Jiménez con República Dominicana, en el 78 también con Haití, Líbano Brutus con Haití. Fue hecho, digamos, en la misma reunión. Recordemos que Haití y República Dominicana son dos países que están juntos, comparten una misma isla, la isla de la Española, antiguamente conocida como la isla de la Española, que después se dividió en Haití y en República Dominicana, siendo, digamos, la República Dominicana un poco más, la más rica en comparación de términos económicos. En este caso, en el 84, el otro tratado de Costa Rica con el Océano Pacífico. En el 86, tratado Ramírez López con República de Honduras. Y en el 93, Sanin Robertson con Jamaica. Por ahí tenemos otro tratado, lo hablaremos, sobre todo el de Nicaragua. Colombia y Nicaragua tenían un tratado limítrofe. El problema fue que Nicaragua lo desconoció y Colombia nunca demandó el desconocimiento del tratado de Nicaragua. Más adelante lo trataremos más en detalle. ¿Cuál es entonces el Líbano Lucio? En el 75 entonces Ecuador y Colombia pues se reunieron en Quito el 23 de agosto del 75 a través de sus cancillerías y sus representaciones. Colombia entonces aprobó mediante la ley 32 en el año 75 y fue vigente, digamos, y sigue vigente durante muchos años, ha seguido vigente, y es de una de los primeros tratados o convenios internacionales referente a la parte marina que hemos mantenido, digamos, en el tiempo sin ningún problema. En este caso, este tratado tiene una área de 12 millas náuticas en una, digamos, franja común, que alrededor de digamos, nuestro nivel territorial. Generalmente los límites marinos parten a nivel territorial y se delimitan a partir de ese punto territorial las primeras 12 millas náuticas y posteriormente 200 millas náuticas. En este caso, en este punto territorial que tiene Colombia y Ecuador, que es la zona de Nariño, se acordaron que en esas 12 millas náuticas que nos dividen a los dos países hay una franja común de los dos países, ¿sí?, de 10 millas náuticas, que es esta área verde en que cada lado podrá hacer, digamos, un tránsito de embarcaciones de pesca. O sea, me explico, Colombia permite a que Ecuador traspase, digamos, están pescando los barcos, están haciendo la faena de pesca y pueda traspasar el territorio colombiano pescando. Recordemos que la pesca es ilegal si se hace en otro país, que uno puede pasar en el barquito hasta Panamá, si es un barco comercial o un barco que no sea de pesca, digamos, o que no esté trayendo cosas, puede pasar sin ningún problema. Pero en este caso, si el barco está haciendo faena, está pescando en Ecuador y sigue hasta Colombia pescando, pues al entrar a Colombia estaría haciendo pesca ilegal. En este momento, entonces, cuando los barcos pueden traspasar hasta 10 millas náuticas y pescar en esta zona. Entonces, los ecuatorianos legalmente pueden pescar en Colombia, sí, pero en la franja de la zona común de las 10 millas náuticas que tenemos en la zona común con los ecuatorianos. Igual que nosotros entonces nos podemos pasar 10 millas náuticas a Ecuador y pescar aquí. Si por un ejemplo, está la armada de Ecuador y detecta un barco aquí, pues entonces no habría problema porque estamos en las 10 millas náuticas de área común, digamos,
digamos, de área común para pesca artesanal, ¿sí? O sea, digamos, pesqueros artesanales, digamos, personas que hacen pesca a pequeña escala. Sí, no obviamente una flota gigantesca de pesca industrial, pues obviamente la pesca industrial hasta aquí no llegaría. Aquí llegan los pesqueros, digamos, artesanales, barcos pequeños, que tengan, digamos, una capacidad reducida de pesca y que se utilice distintas artes de pesca, digamos, más artesanales. Principalmente sería la envergadura, no pensaría que pues, pueden usar digamos unas técnicas relativamente modernas, pero barcos pequeños. En este caso, pesca industrial a nivel macro con megabarcos y megaredes no se podría pescar en el área común que manejamos nosotros, Perú y Ecuador. En este caso, este tratado se ratificó. Entonces, ¿cuándo se ratifica? Cuando un país lleva ese tratado o ese convenio que firmamos y vamos y lo verificamos y cada país, generalmente el Congreso o el Senado, lo ratifican mediante una ley, o sea que la promulgan y hacen un decreto o hacen alguna función, digamos, legislativa y lo ratifican. Mientras no esté ratificado, no es legal. O sea, porque el Colombia puede haberlo firmado, pero decir sí, esos son los límites, pero como nunca lo ratifica el Congreso, no son legales. Entonces, cuando se ratifican, es cuando un convenio se ratifica, es que legalmente es vigente. En este caso, nosotros vemos la zona territorial con Ecuador, pues que está claramente definida, inclusive tenemos una zona común para pesquería artesanal, en la cual pues nuestros países pueden hacer pesca de nivel artesanal y no tendremos ningún problema. Ya está claramente definido, ya está claramente especificado desde hace muchos años. Así que nosotros con Ecuador no tenemos digamos, muchos problemas. En el caso de Panamá, que aquí también lo vemos, en la parte superior, el Tratado de Limitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Panamá se suscribió en Cartagena en el 76. Obviamente en este caso incluye la delimitación del Caribe y del Océano Pacífico. A diferencia de Costa Rica, pues Costa Rica se hizo un tratado por un lado y después hizo un tratado por otro, digamos en distintos tiempos y momentos. A diferencia de que con Panamá se acordó directamente los dos límites, Caribe y Pacífico, para que en una sola ley quedara. En ese caso, pues fue mucho más efectivo, digamos, los tratados con Panamá. Principalmente, ¿por qué? Porque Panamá sí estaba muy interesado en delimitar sus áreas, porque obviamente el Producto Interno Bruto y principal herramienta de Panamá es el canal. Entonces, a Panamá sí estaba muy interesado en que tuviéramos claros los límites de la parte marina, de los dos mares, de una vez, para que ellos pudieran seguir con sus procesos, sobre todo el canal de Panamá, que pues, es una de las principales entradas del Producto Interno Bruto. Recordemos que en esa época, en el año 76, pues Panamá todavía no era plenamente el administrador directo del canal de Panamá, lo administraba Estados Unidos, pero de todas maneras ese canal traía muchos beneficios económicos a Panamá directamente, o sea, indirectamente, entonces tenían que tenerlo, además que obviamente por presiones de Estados Unidos, que también le interesaba que Panamá tuviera claramente definido y delimitadas las áreas. Y recordemos que Panamá recupera el canal en el año 2000, después de que Estados Unidos hace la inversión para hacer el canal de Panamá. Hace que Panamá se separe de Colombia, quedó con esa deuda de que listo, nosotros ponemos la plata, hacemos que se independicen, pero el canal de Panamá está concesionado 100 años para nosotros. Y eso fue lo que les pasó a Panamá, o bueno, casi 100 años, porque el canal de Panamá fue hecho en 1915, si no estoy mal, entonces fueron alrededor de 85 años, y en el año 2000 pues el canal de Panamá vuelve a control de territorio panameño, ¿sí? En Panamá lo manejaban los americanos, y alrededor de Panamá, de las cruces de Miraflores, habían unas bases americanas. Tenían una de las bases más grandes en Estados Unidos fuera de Estados Unidos territorial, lo tenían en Panamá. Ahí pues, si de pronto recuerdan, hubo un conflicto también de un presidente de Panamá, que era el general Noriega, que fue, digamos, extraído por los americanos, invadieron Panamá, y bueno, hay varias historias alrededor de este proceso. Pero en este caso Colombia sí ratificó estos convenios, ¿sí? Fue casi que ahí mismo, ¿no? Entonces se firmó en el 97, en el 76, quedó vigente, y en el
de la ley 4 del 21 de enero del 77 se ratificaron, o sea, se canjearon las ratificaciones. Es cuando un país hace ante el Congreso su ratificación, genera unos documentos y le muestra al otro país, y que viceversa hace lo mismo. Entonces los panameños lo hicieron ante su Congreso, su Senado, ratifican y nos entregan, digamos, las leyes inversas para demostrar que ya son válidas ante los mismos países de su Congreso y no va a haber problemas legales en el futuro. Con el siguiente fue entonces el Tratado Fernández-Facio con Costa Rica en el Caribe, ¿sí? Costa Rica entonces pues tiene un límite con Colombia, principalmente asociado a la parte baja, ¿no? Entonces tenemos, primero para eso ya teníamos que haber tenido claro el límite con Panamá, que ahora este es el subsecuente problema con Nicaragua, porque al modificar un tratado, sobre todo este límite esquinero que era de Colombia con Costa Rica, ahora a Nicaragua le están dando este territorio. Colombia en teoría no tendría, creo que ya límite, sino creo que una esquina o un vértice con Costa Rica. Costa Rica no está reconociendo tampoco que este mar sea nicaragüense. Costa Rica sigue reconociendo el límite colombiano. Entonces a Costa Rica no le interesa que Nicaragua tenga más mar, digamos. Entonces en esta situación, este tratado con Nicaragua se ve, digamos, dañado en cierta manera porque la Corte Internacional de la Haya nos modificó este límite y entonces nosotros ya no tendríamos casi que límite con Costa Rica. Este tratado pues no tendría mucho sentido. Entonces hay situaciones que digamos son dependientes ahora de muchos aspectos en cuanto a que en la parte sobre todo del Caribe nosotros nos pongamos de acuerdo con Nicaragua sobre ese límite como lo tenemos. ¿Cuál es la situación? Entonces se hizo en el 77, se hizo en el 77. Nunca se ratificó, estaba, digamos, pendiente de ser aprobado por Costa Rica. Colombia lo ratificó, pero nunca se canjeó. Entonces nosotros sí, Colombia lo tiene vigente, el Congreso lo ratificó. No se canjeó con Costa Rica las ratificaciones, porque Costa Rica, el Congreso costarricense nunca lo ha ratificado. Entonces está en un archivo ahí perdido y nunca se ha podido legalizar con Costa Rica, el límite en el Caribe. En ese caso ahora mucho menos con la situación que tenemos con Nicaragua, porque Costa Rica entonces no tendría que entrar a reconocer ese límite con Nicaragua y no con Colombia. Entonces esto es una situación que seguirá en el tiempo sin solución. En la costa pacífica entonces tenemos el Tratado de Limitación de Áreas Submarinas entre Costa Rica y Colombia, que fue hecho en el año 84, aprobado, digamos, mediante ley 54 en el 85, y este sí se encuentra vigente. En este caso Colombia y Costa Rica sí tienen el área del Pacífico muy bien delimitada y ya ratificada. Sí se canjearon entonces instrumentos diplomáticos y de la ratificación de los tratados. Entonces Colombia sí con Nicaragua tiene su límite claramente definido por el Pacífico, mientras que en el Caribe yo veo que eso está muy enredado, más ahora con la situación de Nicaragua, principalmente porque ya en ese aspecto Nicaragua y Costa Rica serían los límites y no Colombia, porque Colombia perdería ese acceso o ese mar a través de la Corte de la Haya. En el 78 entonces tenemos el acuerdo Líbano-Jiménez con República Dominicana, en el cual pues se hacen las delimitaciones del límite de la zona marina entre los dos países. Fue aprobado por la ley 38 de 1978 y está vigente para ambos estados, o sea, para República Dominicana y para Colombia a partir del año 79, ¿sí? Entonces fue, digamos que rápido, se hizo ahí el siguiente año y estuvo, digamos, rápidamente ratificado. Colombia lo ratifica mediante la ley 38 del 12 de diciembre del 78. Los instrumentos de ratificación fueron canjeados entre los dos países y entonces está legalmente vigente. Nosotros también tenemos un área, una franja específica entre República Dominicana y Colombia, que es esta franjita que tenemos aquí.
que es, como en el caso de Ecuador, es una franja en la cual nosotros podemos hacer investigación científica y explotación pesquera común, ¿sí? Entonces podemos pescar, podemos pasarnos un poquito para República Dominicana, igual República Dominicana se puede pasar un poquito para Colombia. En esa zona, más allá de esa zona, pues obviamente ya no puede pescar ni se puede hacer investigación científica. Entonces digamos que va a hacer recolecta de peces, o se va a hacer algún análisis, digamos, de investigación de fondos marinos, alguna situación científica y de pesquería, sobre todo aprovechamiento de usos de pesca, se puede hacer en esta franja. Entonces tenemos otra franja compartida, digamos, de área común entre la República Dominicana y Colombia, igual que en el caso que tenemos en la República de Colombia y el Ecuador. Con Haití se hizo más o menos en el mismo año que se hizo con República Dominicana, que fue en el 78. Se aprobó, digamos, por Haití con la ley 24 del 78 y entró a ser vigente para ambos estados en el 20 de febrero del 2001, ¿sí? Entonces imagínense todo el tiempo que pasó luego para que fuera ratificado por ambos países. Pero bueno, actualmente está vigente, o sea, nosotros tenemos claramente definidos nuestros límites con Haití, no hay ningún problema, tenemos nuestras áreas claras, delimitadas en el Mar Caribe. Obviamente que nosotros como colombianos, como flota pesquera, nosotros no hacemos una pesca por estos lugares, no tenemos, como les decía, no tenemos una gran flota pesquera para aprovechar toda esta zona costera y hacer pesquería de gran escala, no la tenemos. El Caribe generalmente se hace pesca de zonas someras o zonas costeras cercanas. Esto ya es, digamos, la parte más alejada del Mar Caribe colombiano. Llegar acá no es tan sencillo, es muy costoso si lo hablamos en términos económicos. Entonces, hacer investigación, hacer procesos de pesquería, si no se tiene una alta tecnología y una flota, digamos, relativamente moderna, es complejo hacer pesca por acá. Hay recursos pesqueros muy interesantes, pero obviamente Colombia no tiene la capacidad para extraer o pescar en gran cantidades en estos lugares. Tenemos este otro proceso, el de Jamaica. En el año 93 entonces se hizo el tratado Sanin-Robertson con Jamaica, en el cual se hizo la delimitación marina entre Colombia y Jamaica en Kingston en el año 93. Es vigente para ambos estados, inclusive quizás esto es de mi experiencia profesional, yo tuve una experiencia de trabajo en esta zona. La situación de la pesca y de la investigación científica y tecnológica en esta zona es muy, digamos, común, entre comillas, entre Jamaica y Colombia. Esta es, a diferencia de las otras áreas, estas áreas son de los dos. Entonces, lo que se denomina área de régimen común. Este mar, tanto para Colombia como para Jamaica, es de los dos países. Yo puedo entrar aquí, pescar, explorar, y Jamaica puede hacer lo mismo. Entrar aquí, pescar y explorar, sin ninguna restricción. Solo que si necesita, digamos, en este caso el aprovechamiento de esta área es común, es igual. O sea, tenemos los mismos derechos, las mismas situaciones, desde los mismos aspectos. ¿Por qué? Porque Colombia entonces puede hacer pesca, Jamaica también puede hacer la pesca. Y hace unos años nosotros tuvimos un convenio entre Jamaica y Colombia para hacer exploración conjunta de petróleo. Esta zona tiene varios proyectos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de la agencia, digamos, de Jamaica, de la parte minera, y unas empresas multinacionales en las que aquí se iba a hacer o se hizo exploración con vistas o con, digamos, visión a la parte petrolera. En ese caso, los dos países dimos el consentimiento y se acordó que se iba a hacer exploración, más no explotación. Todavía la explotación parece que no se encontraron muchos recursos que fueran, digamos, viables para hacer explotación, pero en ese caso, si nos pusiéramos de acuerdo en la explotación, también lo podríamos hacer. ¿Qué es lo que yo vería en este caso? Este mar, entonces, si bien es el mar de Colombia, también es el mar de Jamaica, es de los dos, o sea, es como un matrimonio. Aquí pertenece 50 y 50. Todo lo que se haga aquí de explotación, de aprovechamiento, tenemos que ponernos de acuerdo los dos países para que se pueda hacer.
Entonces es, digamos, una manera buena de manejar un territorio. Obviamente esta zona no es muy manejada desde Colombia, no es muy estudiada desde Colombia, solo desde el punto de vista científico ha sido muy estudiada en los últimos años, principalmente por hacer presencia, pero no es una zona que nosotros podamos hacer una gran explotación, principalmente porque es una zona muy alejada, es una zona difícil de llegar. Y económicamente pues no es tan rentable hacer, digamos, extracción de peces y de esta situación. Lo que se pensaba de pronto era desde el punto de vista económico la minería a los hidrocarburos, pero al parecer los análisis que se han hecho por acá no han arrojado resultados muy buenos para que sea viable la explotación o la explotación del recurso hidrocarburo en este lugar. Si ven, esta es una característica que podría servir para los dos países en el caso de que Colombia y Nicaragua se pusieran de acuerdo en esa área que se perdió, que Colombia y Nicaragua manejaran el área como áreas de régimen común y que Colombia entonces permitiera que Nicaragua explotara esa área que le dio la Corte Internacional y se manejara de esta misma manera, en el que Colombia es dueño también y Nicaragua también es dueño y se comparten los recursos. Podría ser una solución a largo plazo de esta problemática que tenemos con Nicaragua. Actualmente entonces Colombia no reconoce, Colombia dice que es de ella. Ahorita lo veremos. Esto entonces se ratificó, o sea, está vigente y está ratificado para nosotros y se hizo el intercambio y digamos que es una de las zonas que desde el punto de vista económicamente activa y diplomáticamente se ha sido muy manejada y muy bien en los últimos años. Particularmente, yo les decía que yo trabajé en un proyecto en esta zona. El tratado entonces Ramírez López con Honduras, que si se dan cuenta entonces es otro de los que entra a problema también, porque este es el límite que coincide con el área de Nicaragua también. Entonces el fallo de la Corte Penal Internacional nos hizo tener ahora problemas con Honduras, con Costa Rica y en su efecto también con Nicaragua, que tenemos esta otra situación. Inclusive hay una problemática de Estados Unidos por aquí metida también. El tratado Ramírez López entonces fue hecho con Honduras en el 86. Se aprobó, digamos, en el 99 y está vigente para ambos desde el año 99. ¿sí? Entonces, no necesariamente cuando uno firma un tratado, un convenio entre países, sobre todo en términos de límites, van a entrar en vigor inmediatamente. Generalmente se pueden demorar años en ser ratificados y pasar muchas situaciones, inclusive no ser ratificadas, como el caso de Costa Rica en la parte del Caribe. Entonces, Colombia lo ratificó mediante la ley 539 del 13 de diciembre del 99 y los instrumentos fueron depositados. Entonces, ¿cuándo es que se ratifica? Cuando yo voy al país y el país me entrega a mí los documentos legales de ese proceso y viceversa. Yo le entrego mis documentos legalizados, en este caso, pues que el gobierno a través del Congreso lo ratifica, genera una ley y la sanciona y ya queda legalmente estipulada. En ese caso, igual en el caso del otro país. Con Nicaragua, entonces aquí es donde sí tenemos una gran situación de problemática y que se vino dando durante muchos años. Este es el problema que nosotros tuvimos posteriormente. Entonces, Nicaragua con nosotros se hizo un acuerdo para la parte marina en 1928. ¿sí? O sea, hace muchos años se hizo este tratado. Se hizo hasta el acta de canje de las ratificaciones de los límites. Entonces, para que se den cuenta que un país también puede echarse para atrás y después decir que no estaba de acuerdo. Entonces, en el 30 se firmó y se ratificaron los límites. En ese caso, ¿cómo era el límite de Nicaragua con Colombia? Pues era el paralelo 82. Nosotros habíamos definido que nuestro límite era el paralelo 82, se hizo cambios, se hizo ratificados, se hizo todo. Entonces, este tratado, Colombia reconoce la soberanía y pleno dominio de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos. Recordemos que hace muchos años, digamos que yo cuando les expliqué en la primera clase, la costa de Mosquitos, que es toda la costa de Nicaragua, era territorio colombiano. Colombia era dueña de la zona costera, era una franja como de 20 kilómetros que era Colombia. Por eso San Andrés es de nosotros.
En ese caso, Colombia, cuando se firma esto, porque aquí recordemos que Panamá ya había sido desmembrado, Colombia entonces tenía Panamá, tenía San Andrés y tenía esta parte de la costa de Mosquitos, así no hiciera presencia, legalmente era de Colombia. Eran, digamos, los nicaragüenses vivían en Nicaragua, entonces Colombia no tenía, digamos, una presencia en esta zona, pero en los documentos, sobre todo desde el origen de la Gran Colombia, la costa de Nicaragua era colombiana. Entonces la costa de Mosquitos comprendía desde el cabo Gracias a Dios y el río San Juan sobre la isla del Mangre Grande, Mangre Chico, que son unas islas, unos archipiélagos de islas que hay aquí en la costa nicaragüense, que eran de Colombia también. Entonces Colombia reconoce, listo, dice, bueno, quedémonos con el paralelo, hasta el paralelo 82, nosotros reconocemos que la costa nicaragüense y que las islas son de ustedes, para que se den cuenta cómo después Nicaragua nos traicionó literalmente. Nicaragua dice, listo, nosotros nos quedamos con esto y reconocemos que el paralelo 82 es de ustedes y de ahí para allá es Colombia. Es cuando entonces empieza, nosotros hicimos pues ya posteriormente a todo esto, pues Colombia asimila que ya es su territorio definitivo y pues San Andrés, Providencia y las distintas islas de archipiélago pues ya las hacemos, digamos, control territorial constantemente. En este caso, el exguerra Bárcenas fue vigente, digamos, o está vigente ante las normas del derecho internacional, vigente ante la Convención de Viena de 1980. Nicaragua alegó que después de la revolución nicaragüense, recordemos que Nicaragua tuvo problemas de guerrilla y una situación de procesos de paz y todo eso. Ellos dicen que cuando digamos, Nicaragua entra a conformarse como nuevo país, o no como nuevo país, sino como con un nuevo orden constitucional, ellos dicen que no, que eso se firmó antes de que ellos, digamos, fueran un poco más democráticos, etc. Y desconocieron el tratado. E inició la reclamación ante Colombia. Ahí fue donde Colombia, por la ineptitud, porque literalmente fue por la ineptitud de los colombianos, en este caso no de los colombianos pobladores, sino de sus dirigentes, lo que se tendría que haber hecho era haber demandado inmediatamente a Nicaragua por haber desconocido el tratado. Y Colombia no habría tenido ningún problema de que habría entrado a la Corte de la Haya a que esto lo tendrían que haber tratado y posteriormente tendríamos que haber perdido nuestro mar. Ya veremos entonces que esto que nos trajo entonces, que Nicaragua reclamara que diéramos la puerta abierta a Colombia, nunca hizo énfasis en que ya había un tratado y que estaban desconociendo un tratado y que por esa razón, y en últimas Colombia ¿qué tendría que haber hecho? Haber desconocido eso y haberse retirado de la Haya, para que no hubiéramos, digamos, quedado sobre la jurisdicción de la Haya, para que no nos hubieran quitado el mar. Pero por la ineptitud que ya les mencionaba de Colombia, porque Colombia tradicionalmente maneja las relaciones exteriores con política, no con inteligencia, no tiene personal formado para esto, sino ponen a cualquier político que no tiene ni idea. Es más, muchos de los políticos que a veces ponen en países no ni siquiera manejan el idioma. Entonces a un político que no a lo mucho habla español lo ponen en otro país de cónsul o en un país que hablan inglés o hablan otro idioma y no maneja el idioma, pues es un poco irónico pues las relaciones internacionales de Colombia como se manejan, pero desafortunadamente se manejan de este tipo, y esas son las consecuencias. Poner personas que no tienen la capacidad técnica, que son, digamos, políticos, son ineptos ante estos temas, pues hacen terminando perdiendo a Colombia el territorio marino por tradicionalmente no manejar esto bien. Y lo seguimos manejando igual con los pies actualmente. En este caso hay otras situaciones asociadas a los límites, sobre todo el tratado de gobierno, digamos, de Colombia con Estados Unidos. Ustedes dirán, pero ¿por qué Estados Unidos está metido aquí en la colada? Estados Unidos tiene muchas posesiones ultramarinas, sobre todo en el Pacífico, en el Caribe también las tiene. Pero en este caso Colombia y Estados Unidos Estados Unidos estaba pendiente de alguna reclamación sobre Quitasueño, Roncador y Serrano, ¿sí? En ese caso Colombia y Estados Unidos alegaba que en cierta manera ellos podrían tener derecho a reclamar estas islas o estos cayos, porque los cayos son pequeños afloramientos de una isla, de una punta de una isla volcánica, digamos más hundida más abajo, que aparecen estos pequeños afloramientos que son muy pequeños, a veces son unas microislas.
Y entonces a eso nosotros le denominamos callo, ¿sí? Entonces tenemos dos callos, el callo Quitasueño y el callo Serrana. En este caso, Estados Unidos intentó hacer una reclamación en algún punto, digamos desconociendo el límite con Honduras y otras situaciones, de que esas pequeños cayos podrían ser ellos tener potestad, porque acá en el mar Caribe tienen unas islas por ahí perdidas que son de posesión de Estados Unidos. Entonces ellos alegaban también que de pronto en cierta manera estos eran de ellos. En ese caso Estados Unidos, digamos, dijo sí, vale, hagamos que eso es de Colombia, ya reconozcamos. Se hizo un tratado, que fue este tratado que hecho alrededor de Estados Unidos y Colombia, y en el cual Estados Unidos y los buques estadounidenses pueden entrar a las aguas de Roncador y de Quitasueño y hacer pesca, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, si bien nosotros reconocimos que eso es de Colombia, Colombia nos da el permiso para entrar a pescar, ¿sí? Entonces los buques americanos pueden entrar a pescar por ahí sin ningún problema en esta área de los cayos, lo que es Roncador y Quitasueño, que actualmente entonces es el otro problema con Nicaragua, porque alrededor de los cayos es que están los círculos estos que yo les muestro en las subdivisiones. Entonces la Corte Internacional nos dejó los cayos con un mar de 200 millas náuticas alrededor, creo que 200 o 20, no me acuerdo, y esa área, entonces, digamos, Estados Unidos puede entrar a pescar a esa que es de nosotros legalmente actualmente, pero no el mar que está intermedio de Nicaragua. Entonces eso es, si vemos la complejidad de las relaciones internacionales y la afectación que hizo ese fallo, es inmenso. Entonces ahí está Nicaragua, Honduras, Estados Unidos, Costa Rica, metidos en la colada de que algunos no tampoco, o sea, muchos de los otros países, lo que es Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos, no reconocen tampoco ese límite, porque ellos también se ven afectados y tendrían que entrar a hacer un negocio o un tratado de límites con Nicaragua. Entonces, pues esto a la final, ¿qué nos trae? Múltiples situaciones pendientes de resolver. Caso complejo porque obviamente en este caso Estados Unidos pues atraviesa, hace pesca en estos lugares, esta pesca en estos lugares, digamos, aunque Estados Unidos no es que haga pesca en esto, digamos, está sobre el papel, pero en la actualidad no creo que Estados Unidos baje hasta acá a pescar. Estas son zonas muy ricas en biodiversidad marina, sobre todo en biodiversidad, no tanto en pesca específica, sino en biodiversidad. Entonces, digamos, Estados Unidos tendrá el permiso de poder hacerlo, pero realmente no entra a pescar tan inmensamente ahí, o no sé, digamos, no tan extensivamente. Entonces, por ahora, digamos, no hay tanto problema. En el caso de nuestro problema entonces con Nicaragua, sí lo vemos. Entonces aquí tenemos la costa de esta de los cayos. Entonces, si nos recordamos, entonces Estados Unidos puede pasar por aquí, pescar, digamos, en esta área. Ellos pueden meterse por aquí, pescar. Ellos tienen otras islas por acá. Nicaragua entonces le aumentó su mar, casi que se le duplicó el mar a Nicaragua. Y Nicaragua entonces en teoría tendría acceso a estas áreas. Yo ya les había hablado que son 75.000 kilómetros cuadrados, depende de cómo lo calculemos. Nosotros para las áreas marinas a nivel continental, recordemos que Colombia es un área muy grande, nosotros utilizamos una proyección que se utiliza muy pocas veces, que es la azimutal ecualaria para hacer cálculos, sobre todo a niveles internacionales, de los límites colombianos. Y estos límites generalmente tan grandes pues no se pueden calcular desde una proyección central como la de Colombia para extenderlo hasta estos lugares. La proyección de Colombia no está diseñada sino para la parte terrestre, para calcular las áreas terrestres, y los geoides y los elipsoides están definidos principalmente sobre las áreas terrestres, no sobre las áreas marinas externas. Para eso entonces, cuando se trata de hacer los cálculos de integridad del país, pues se tiene que utilizar azimutal, que es un término técnico, pero bueno, en el caso del azimutal, si lo calculamos en conjunto, esta área nos da 56.000 kilómetros. Si lo calculamos desde Mercator, que es la que trabajamos para Colombia, la normal, la transversa de Mercator, nos da 75.000 kilómetros. Dependiendo de cómo lo veamos, estamos perdiendo una gran cantidad de territorio. Yo les decía entonces que un área símil sería el departamento de Antioquia, que para que todos lo veamos en inmensidad, sería un área como que hubiéramos perdido un departamento, y de la noche a la mañana pues nos quedamos sin un territorio tan grande. Eso también nos hace ver que hemos perdido un porcentaje muy grande del territorio, más o menos
el 12% del territorio nacional, ¿no? Si lo vemos a nivel general del país. Entonces es un área muy grande. La Corte Penal Internacional, que fueron estos señores que vemos aquí, obviamente pues cortaron por lo sano y dieron entonces a Nicaragua el mar, y a Colombia pues lo que yo les decía entonces es que es probable que nosotros, si en algún momento tratáramos de darle una solución a esto, hiciéramos lo que se hizo con Jamaica, que volviéramos esto un área de régimen común entre Nicaragua y Colombia, para que los dos fuéramos los dueños y que no, digamos como dicen por ahí, ni para Dios ni para el diablo, sino que lo manejáramos los dos. Para mí esa sería como la solución menos negativa, en términos de que si seguimos pues tratando de negarnos. Obviamente Nicaragua militarmente no tiene nada que hacer contra Colombia hasta ahora en este proceso, pero eso puede desembocar en un problema más adelante a futuro, de guerras o algo así. Pero Nicaragua no tiene una fuerza armada que se equipare a la colombiana en ese proceso, pero de todas maneras eso puede generar bajas y puede generar problemas. Lo que sí generalmente genera es muchas molestias, sobre todo para la pesca, porque muchos barcos nicaragüenses, sobre todo la armada, a veces decomisan los barcos colombianos y se los llevan para el área nicaragüense. Aquí vemos entonces el otro problema, que es el que tenemos con Venezuela. Colombia y Venezuela pues no han delimitado su área marina. Y aquí está lo que yo les hablaba. Generalmente cuando nosotros tenemos un límite territorial, a partir de ese punto límite en los dos países, se lanza o se tira la línea recta, ¿sí? Lo que se llama base de línea recta. Generalmente es asociada a 12 millas náuticas iniciales, ¿sí? Entonces Colombia dice, bueno, mi territorio termina aquí en Castilletes, es un lugar muy bonito, hace muchos años tuve la oportunidad de conocer, no es fácil llegar, es uno de los lugares más difíciles e inaccesibles de Colombia, pero en este lugar, que hay una estación de policía en toda esta esquina, se plantea que Colombia puede lanzar las 12 millas náuticas en línea recta. Entonces hay una opción que puede ser desde este punto, esta sería las 12 millas náuticas, pero Venezuela dice no, las 12 millas náuticas para mí son en esta dirección, o sea, hacia allá, hacia Colombia. ¿Por qué? Porque obviamente ganarían más mar. La regla lógica dice, bueno, tirémoslo ni por la mitad de las dos, entonces una línea así, que sería esta, o sea, la límite más legal hasta ahora en este punto o en este momento sería este rojo, en el que se reconoce como la mitad de las áreas. En el caso de Colombia, si hablamos del límite externo, entonces sería este cuadro que abarcaría los monjes. En el otro sería la posibilidad de que los monjes sigan siendo venezolanos, y en otro en el que Venezuela no reconozca todo esto y a una gran parte sea por fuera de los monjes, y un pedazo del área que en teoría reclama Colombia sea de ellos. En ese caso, esta zona no se ha limitado. Les decía claramente, los monjes que están aquí muy cerca, están al frente de La Guajira, literalmente, los cayos de los monjes, ejerce control Venezuela. Aquí hay gente venezolana. En este caso, Venezuela pues ya claramente está haciendo soberanía. Ellos claramente tienen personas aquí. No los podríamos desconocer que sí. Inclusive ellos, entre estas islas, tienen unos puentes. Hay un puente, si no estoy mal. Que hay una obra civil muy grande en esta zona. Y hay gente, hay estaciones de la Armada, hay personas. Digamos que en ese caso pensaría que sería imposible de desconocer eso. Pero en la parte marina, el límite propuesto, el más lógico, sería este rojo, que sería el que debería darse entonces en ese caso de la Corte Internacional, pero ahí es donde vamos nosotros. Nosotros estamos en teoría desconociendo la Corte ante Nicaragua, y si la vamos a pelear con Venezuela, entonces iríamos a lo mismo, a pelear, y si a Venezuela entonces le dan un límite, de pronto inclusive el límite la Corte no nos podría meterle más el límite de Venezuela adentro a Colombia o viceversa. Entonces son cosas que no se pueden saber ante la Haya, y es mejor ponerse de acuerdo. Pero obviamente esta situación no nos vamos a poner de acuerdo porque obviamente tenemos muchos conflictos con Venezuela. Actualmente pues esto nos traería más conflictos. Uno de los posibles detonantes de una guerra entre Colombia y Venezuela es esto, el Cayo de los Monjes. El Cayo de los Monjes es un lugar que probablemente puede detonar una guerra entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Porque digamos en un caso Colombia invada a los monjes,
haga posesión de estos 3 cayos, que son de nada, pero obviamente territorialmente no son nada, pero alrededor de los cayos hay petróleo. Entonces esta zona es muy rica en petróleo y un pedacito de área que nosotros estemos ahí, digamos, por eso está la duda de no saber dónde está el límite, porque de pronto aquí puede haber petróleo y aquí no, o aquí en el intermedio estén las reservas de petróleo. Entonces no se tiene muy claro esto. Este es un posible conflicto con Venezuela que se puede dar en cualquier lugar. Entonces, ¿qué fue lo que se trató aquí? El principal problema de la limitación del Golfo de Venezuela fue que Juan Uribe Holguín, entonces Uribe, recordemos este apellido, en 1952 otorgó sobre los archipiélagos de los monjes, le reconoció la soberanía a los venezolanos, básicamente. Nosotros nunca habíamos reconocido, entonces cuando esto antes del 52 no tenía población, no tenía gente, no tenía nada. Este político inepto colombiano, como todos los políticos, entonces reconoció o le dio un reconocimiento, soberanía a Venezuela. Venezuela inmediatamente hizo soberanía en estos lugares, aquí no había nadie, entonces llevaron gente, pusieron fuerza armada y Colombia entonces casi que regaló a los monjes, siendo que territorialmente está más cerca los monjes de Colombia que de Venezuela. Ahí es donde la embarramos, como siempre. Colombia en los niveles desde el punto de vista legal pues comete errores. Y después Colombia se retractó, dijo que no, que o sea, eso fue el canciller, que dijo sí, pues que nosotros se lo reconocemos. Después cuando llegó el Congreso dijo no, nosotros no reconocemos nada, manden una nota diciendo que eso no es válido. Y ahí es cuando digamos, Venezuela dije, no, pues nosotros ya le hacemos control territorial, ya estamos ahí, tenemos gente, de malas es de nosotros. En ese caso, digamos, Colombia siguió reclamando las islas de los monjes, los cayos de monjes, pero Venezuela le hace control territorial y eso está en disputa. Ahí que nosotros no vamos a poder recuperar esto si no hay un antecedente, digamos, legal. En ese caso, la única manera de que los monjes vuelvan a control colombiano es que haya un conflicto militar o que Venezuela los dé, digamos, libremente, que eso no sucederá, o por lo menos mientras esté Maduro no sucederá. Aquí entonces vemos que ya vimos los conceptos generales alrededor de los límites externos del país, ¿no? Entonces tenemos todos los límites con nuestros países, tenemos 2 zonas claramente conflictivas, con Nicaragua y con Venezuela, sobre todo con Venezuela, es la zona más conflictiva, teniendo en cuenta que Venezuela es el que constantemente está, digamos, a nivel diplomático atacando a Colombia. Existe un concepto que se denomina línea de base recta. Y esto ya viene más sobre la parte continental del país, pero de aquí se desprenden a dónde vamos a ver estos límites expuestos y llevados hacia los demás países. Y es para donde vamos a entender cómo nos delimitamos a nivel continental y posteriormente nos delimitamos a nivel marino. Las líneas de base recta entonces son las líneas que se siguen, digamos, a través de la baja mar, ¿sí? De nuestra costa. Recordemos que nosotros vamos a la costa y tenemos unas mareas, la marea sube y baja, y esa línea de sube y baja pues vamos a tener una diferencia en la tierra expuesta. No es lo mismo la tierra que está en marea baja que está en la que marea alta. En marea baja pues vamos a tener una franja de tierra mucho más grande que en la de marea alta que vamos a recortar. En ese caso, la línea de base recta se obtiene uniendo los puntos que están por fuera de la costa, que generalmente están afuera de la costa continental sinuosa. Digamos que unimos las puntas más largas para poder definir que esa es, digamos, como el límite externo de la zona territorial colombiana, en la cual nosotros tenemos accidentes geográficos, líneas de costa, bahías y todo lo que tenemos. Vamos a ver ese concepto a continuación. Veámoslo en otros países para que entendamos en Colombia cómo lo manejamos. Aquí vemos la costa española y la costa, digamos, europea. En este caso, España pues tiene unas bahías, tiene unas puntas, tiene una costa sinuosa, ¿sí? Aquí vemos, entonces tiene una costa sinuosa. ¿Qué es la línea de base recta? Generalmente une los puntos más expuestos de la línea costera. Entonces, si tenemos en este caso una zona que es como una bahía y tenemos una zona puntal, la bahía hace parte del área interior, entonces se extrapolan las líneas rectas desde la punta a otra punta, y de esta punta a otra punta, de esta punta a otra punta, así sucesivamente.
quedan espacios intermedios como generalmente zonas de bahías o golfos, asociados a que esas áreas ya son áreas interiores, se definirían como aguas interiores, ya lo veríamos. Igual es aplicable y es igual para las islas. En este caso vemos las Islas Baleares, en el que tenemos la punta de la isla, la otra punta de la isla, entonces se mandan líneas de base recta, o sea, líneas rectas desde los puntos más exteriores geográficos hasta el otro punto geográficamente más exterior. Aquí lo vemos, esta es una línea de base recta en las zonas del archipiélago canario. Tenemos las puntas de las islas, se manda desde esta punta a esta punta, de esta punta a esta punta, así, tratando de ¿qué? De generalizar un área única. Un área única que sería como el área cercana de las islas, ¿sí? Esas serían las famosas líneas de base recta. En el nivel continental, entonces, si lo vemos, un ejemplo de un nivel continental, esta es la isla de Madagascar. Empezamos en una punta y empezamos a tirarlas en todas las líneas rectas, todas son líneas rectas a partir de los hitos geográficos más externos. Eso, entonces, va a generar como un contorno de la isla, pero de la isla se va a generalizar en líneas rectas a partir de los puntos exteriores geográficos. Aquí podemos ver un ejemplo inclusive más claro sobre la línea de costa. La línea de costa pues sería esta, ¿no? La que nos va siguiendo la costa, la zona costera, con la bahía, con la península, con la punta, con el cabo. Pero la línea de base recta generalmente coge los puntos más alejados, los conecta y los va conectando. Los va conectando sin importar que haya esto adentro o no. Generalmente conecta los puntos más alejados. Y esto es lo que se denomina línea de base recta, porque sacamos una línea recta a partir del punto costero más alejado, accidente geográfico que exista, y lo conectamos con el siguiente más alejado y así sucesivamente. Aquí vemos otro ejemplo, Birmania. Entonces se tiran las líneas de base recta dependiendo de las zonas costeras. ¿Cuál es la línea de base recta en Colombia? Obviamente nosotros tenemos dos líneas de base recta generales. La del Pacífico, entonces aquí nos vamos a dar cuenta sobre todo a nivel de Pacífico cómo la manejamos. Tenemos nuestra línea costera del Pacífico, empieza en la punta del límite con Ecuador, entonces de ahí le empezamos a tirar a la zona del límite o más externa físicamente costera de la zona de Nariño, de ahí la lanzamos hasta Sanquianga, que no tenemos en cuenta a la isla de Gorgona porque la isla de Gorgona está muy alejada. Vamos por todo el borde de Sanquianga, desde la parte norte del límite de Cauca y Nariño, lanzamos una línea recta hasta el límite de Buenaventura y el Chocó. Y del Chocó entonces seguimos por la punta de toda la línea costera a la otra punta que hay en el Chocó, que si no estoy mal es Cabo Corrientes. Y así sucesivamente, vamos conectando las puntas exteriores. Estas líneas es lo que se denomina línea de base recta. Entonces desde aquí es que vamos a empezar a contar las posteriores distancias que nos llevan a generar el mar o el área marina de Colombia, ¿sí? De pronto ustedes pensarían que se toma desde la línea interior, o sea desde la línea de costa, y no se toma así. Primero se toma desde la línea de base recta. De la línea de base recta, las 12 millas náuticas y otras situaciones que vamos a entender en estos gráficos. Si vamos a Caribe, entonces Caribe pues lo mismo. Empezamos desde la parte, sobre todo desde Punta Gallinas, porque en la zona de Venezuela no la tenemos delimitada, entonces no podemos tirar las líneas de base recta sobre Venezuela porque no se sabe. O sea, hacia la zona de la península de La Guajira hacia Venezuela porque no se sabe y no está claro, entonces nosotros asumimos, para evitarnos problemas, las líneas de base recta desde la parte alta de La Guajira hacia Panamá. Entonces aquí pasamos desde La Guajira, llegamos a Vallaportete y al Cabo de la Vela. Del Cabo de la Vela pasamos directamente a Bocas de Ceniza en el Magdalena, de Bocas de Ceniza, entonces vamos por toda la línea de costa tirando a los distintos puntos hasta llegar a las zonas de Cartagena y digamos lo que es la zona de San Bernardo. De ahí tiramos las líneas rectas hasta el Golfo de Urabá hasta llegar al límite con Panamá. Entonces esta es la línea de base recta en el Caribe que hará generalizar la zona marina del Mar Caribe. En la zona de línea de base recta de La Guajira todavía no está delimitada, por lo que ya hablábamos del límite con Venezuela. Entonces nosotros podríamos crecer un poquito hacia el Mar Caribe si las líneas de base recta del Caribe en la zona de la península de La Guajira estuvieran claras.
con la posterior delimitación del área venezolana. Entonces todavía tenemos zonas que están en veredos. ¿Qué son las aguas interiores? Entonces, a partir de delimitar la base recta, aquí tenemos el concepto de agua interior. Entonces, aguas interiores son las aguas situadas entre la línea base recta y la línea de costa. Entonces, línea de base recta con la línea de costa, que es todas las líneas sinuosas de nuestra costa, o sea, la zona costera. En este caso, el Estado ejerce plena soberanía territorial sobre tales aguas en su lecho, subsuelo y espacio aéreo subyacente. Las aguas interiores son netamente colombianas, no puede haber barco en tránsito, no puede haber explotación, nada. Esos son casi que las aguas continentales. ¿Sí? El límite, digamos, se expande como un límite territorial físico. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando yo les decía, cuando viene un barco y penetra las aguas interiores, debe pedir permiso. Cuando llega el barco mercante a Buenaventura, ya está penetrando las aguas interiores. Tiene que comunicarse con la Capitanía de Puerto y solicitar el acceso para poder entrar. ¿Sí? Puede venir por el agua, por el nivel internacional, luego entra a la zona económica exclusiva de Colombia, que puede navegar el barco. Si es de mercancías, puede pasar. Recordemos que los que no pueden pasar son los militares o los que vengan en plan de pesca o vengan en explotación o exploración. Pero si es mercancía o transporte de algo, no tiene problema y no necesita pedir permiso. Para las aguas interiores sí, porque las aguas interiores están dentro de la línea que se utiliza para medir el ancho del mar. ¿Sí? Entonces es agua interior, que es esta zona. Aquí vemos en esta gráfica, nosotros tenemos la tierra, digamos, asimilemos que esta es Colombia, esta es nuestra zona costera, y aquí tenemos la línea de base recta que acabamos de ver, la que tiramos alrededor de las puntas geográficas de los accidentes geográficos exteriores, y todo lo que esté dentro de esa línea de base recta hacia adentro es lo que se denomina agua interior o aguas interiores. Y esas aguas interiores pues tienen una característica de que se comportan legalmente igual que la zona la zona territorial. Para entrar aquí, digamos que esto es Buenaventura, yo tengo que pedir permiso para entrar a estas aguas interiores. Literalmente tengo que pedir el permiso. Pero ahora vamos a ver que hay otras figuras asociadas a esto. Entonces las aguas interiores, como lo vemos en este grafiquito, pues son estos límites azulitos. Esto a nivel país. Vamos a verlas aquí más detalladas. Entonces a nivel país, aguas interiores, toda la zona de La Guajira, toda la zona de la Ciénaga del Grande, de la Magdalena y del Parque de Tayrona al frente, toda la zona del Golfo de Urabá. Todo el Golfo de Urabá es una zona de agua interior. Toda la línea entre Buenaventura y el Parque de Sanquianga, toda esta franja es agua interior. O sea, por aquí no puede pasar un barco, si entra a estas aguas tiene que pedir permiso. Literalmente tiene que pedir permiso. Aquí no se puede acercar ningún barco en las aguas interiores, porque las aguas interiores tienen, digamos, plenos derechos de explotación directamente por el país. Aquí vemos el Pacífico y vemos el Caribe. Entonces, ¿qué es lo que nos permite qué es lo que nos delimita estas aguas interiores? La línea de base recta, que ya hemos visto que son los puntos más externos desde el ámbito geográfico para poder, digamos, delimitar esta área. Esta es la primera delimitación que tenemos dentro de nuestra zona costera, a nivel Caribe y a nivel Pacífico. En la zona de las islas, pues digamos que es más reducido, así que pues no nos vamos a verlo directamente. ¿Qué subdivisiones entonces tenemos nosotros a lo largo de la zona costera? Entonces tenemos primero la tierra, las aguas interiores, que se delimitan a su vez por la línea de base recta. Luego de la línea de base recta, aguas interiores, línea de base recta, tenemos 12 millas náuticas de lo que se denomina el mar territorial. Luego del mar territorial tenemos otras 12 millas náuticas que se denominan zona contigua, y a partir de la línea de base recta nosotros tiramos la zona económica exclusiva, que es 200 millas náuticas, ¿sí? Esas 200 millas náuticas son las que delimitan nuestro mar de zona económica exclusiva o nuestro mar territorial, que es el mar que nosotros vemos en lo que acabamos de ver en el enfoque máximo hasta donde llegan nuestras costas, que son las que limitan con otros países. Entonces, ese límite en el Pacífico que acabamos de ver que delimita con otros países es porque es
A partir de la línea base, de base recta, se calculan 200 millas y esas son las áreas. Entonces, ¿por qué tenemos San Andrés limítrofe con Nicaragua? Si hay más de 200 millas náuticas, porque como se enfoca a partir de la zona territorial, en este caso tenemos territorios como son las islas de San Andrés, Providencia y Los Cayos, a partir de las líneas de base recta calculadas sobre las islas, se tiran las 200 millas náuticas y por eso alcanzamos a llegar hasta el frente de la costa de Nicaragua, casi que la mitad de la costa de Nicaragua. Y en el Pacífico pues llegamos entonces hasta una buena margen del Pacífico y así sucesivamente. En el Caribe entonces llegamos, esas 200 millas náuticas nos llevan hasta República Dominicana, hasta Jamaica, hasta Haití y así sucesivamente. Son las distancias a partir de las 200 millas náuticas. En esa franja de 200 millas náuticas entonces pues tenemos las 12 millas de zona contigua y las 12 millas de mar territorial, que ahorita los veremos. Los barcos que van en viaje, que van en trasegar, generalmente pasan sobre la zona económica exclusiva, ¿sí? Y es zona económica exclusiva porque solo podemos hacer aprovechamiento económico exclusivamente nosotros. ¿Se puede pasar con un barco de mercantil? Sí, de manera de no pedir permiso. Se tiene que pedir permiso inclusive irrestrictamente llegando a las aguas interiores y acercándonos en el mar territorial y en la zona contigua. Ya lo que es la zona económica exclusiva generalmente sirve para tránsito, más no para aprovechamiento, ¿sí? Yo puedo pasar por mi barco y hacer aprovechamiento. Ustedes ven esto aquí que dice plataforma continental y alta mar. Generalmente después de la zona económica exclusiva tenemos el alta mar. Pero en algunos casos hay países que la plataforma continental, que ya veremos que es un concepto físico, generalmente la plataforma continental en Colombia coincide con las aguas interiores y el mar territorial. Entonces, si nuestra plataforma continental fuera muy larga, por así decirlo, que fuera más allá de las 200 millas náuticas, entonces nosotros utilizaríamos la delimitación a partir de la plataforma continental, porque si va más allá de 200 millas náuticas, el límite físico es el que me daría el mar territorial del país, que sería que si nuestra plataforma llega a las 200 millas náuticas. Veamos entonces esto sobre el mapa. Aquí vemos entonces el Caribe. Tenemos nuestra línea costera, entonces la Guajira, la zona del Caribe. Las 200 millas náuticas se calculan entonces ¿desde dónde? Desde aquí. Desde la línea de base recta. Si las calculáramos desde la zona costera, entonces esta zona sería distinta, ¿no? El límite sería inclusive mucho antes y el país entonces tendría menos mar. Se tiran primero las líneas de base recta, a partir de las líneas de base recta se calculan las 200 millas náuticas, ¿sí? Entonces aquí tenemos las 200 millas náuticas calculadas. Esta milla náutica está calculada en proyección desde este punto, ¿sí? Como no tenemos con el mar Caribe de Venezuela calculado, no podemos calcular las líneas de base recta de este lado para poder tirar nuestras líneas de base recta para acá, ¿sí? Entonces esta es Aruba. Entonces recordemos que aquí nosotros probablemente tendríamos un límite con Aruba, con otro país limítrofe, pero todavía no tenemos claro con Venezuela, así que estamos en las mismas sin saber esto. Si lo vemos entonces en el caso de la zona del Caribe tenemos las islas, ¿sí? Entonces nuestras islas nos dan las 200 millas náuticas para que se unan con nuestro mar Caribe. Digamos, las 200 millas náuticas normales de Colombia llegarán hasta este punto, por así decirlo, por aquí. Pero tenemos entonces las islas que nos dan otras 200 millas náuticas alrededor de ellas, ¿sí? Y esas 200 millas náuticas se unen a nuestras otras 200 millas náuticas que vienen que vienen desde Colombia y se arma entonces este huequito que teníamos aquí. Estas franjas son las franjas de unión de las 200 millas náuticas calculadas desde las islas hacia la zona continental y desde la zona continental hacia el mar exterior. Entonces aquí tenemos una unión de nuestras 200 millas náuticas desde de los territorios insulares hasta los territorios, digamos, continentales. Por eso nuestro mar en el Caribe es así. Si vemos el Pacífico, entonces las líneas rectas, de base recta, a partir de esta línea de base recta, entonces calculamos nuestras 200 millas náuticas, ¿sí? Pero ustedes dirán, pero así aquí en el Pacífico no tenemos 200 millas náuticas. Las 200 millas náuticas serán un pedacito por aquí. Sí, ¿no? Porque nosotros tenemos una isla, que es la isla de Malpelo, que debe estar como por aquí. Y tenemos la isla de la Gorgona, que está por fuera. Entonces a partir de la isla de Gorgona y de la isla de Malpelo se calculan las 200 millas náuticas exteriores,
¿sí? Entonces por eso nuestro mar llega tan lejos. Si tuviéramos una isla por acá, entonces esa isla haría que nuestro mar se extendiera otras 200 millas náuticas. Entonces tendríamos un mar mucho más largo en el caso de la jurisdicción del Pacífico. Esto es lo que nos muestra que las 200 millas náuticas se aplican principalmente desde la línea de base recta y desde las posesiones territoriales que tenemos en las islas. En este caso la isla de Malpelo es la que más alejada tenemos nosotros. Entonces las 200 millas náuticas llegan, la isla de Malpelo, si no estoy mal, está como por este lado. Esa isla hace que nos extendamos todo esto hacia el mar, hacia el océano Pacífico. Es básicamente Malpelo la que nos ayuda a extendernos un montón hacia el Pacífico. Y esa es el área externa que tenemos en esa cobertura de mar, a partir de la línea, digamos, de base recta, que entonces nos define el mar territorial y después nos define la zona continua. El mar territorial, entonces, ya tenemos la línea de base recta, tenemos una franja de 12 millas náuticas a partir de la línea de base recta. Es una franja de mar adyacente al territorio y a las aguas interiores del estado ribereño, donde se ejerce plena soberanía, tanto sobre las aguas superficiales como del espacio aéreo subyacente y el lecho y el subsuelo marino. Entonces, si vamos a las 12 millas náuticas, ejercemos parte marina, parte territorial y espacio aéreo sobre esas áreas. Y la zona contigua son aguas situadas más allá del mar territorial y adyacente a este, donde el estado ribereño puede tomar medidas aduaneras, fiscales y de inmigración o sanitarias. Es una anchura que no excede las 24 millas, o sea, básicamente se le suman otras 12. Vamos a verlo en concepto. Aquí vemos las aguas interiores y el mar territorial de España. La línea de base recta que ya habíamos visto. Y entonces las 12 millas náuticas de mar territorial serían esta zona. Se le suman entonces a las áreas de delimitación exclusiva, o sea, aquí solo puede hacer control el estado ribereño, el estado que contiguo. Entonces tenemos las aguas interiores y los 12 millas náuticas es donde mi barco que viene acá en aguas internacionales, que entra a mi zona económica exclusiva, si se acerca a estas 12 millas náuticas, tiene que solicitar permiso para acceder. No puede pasar sin solicitar permiso, ¿sí? No, aquí entra a estas aguas solo pidiendo permiso. Si recordemos que va a entrar a las aguas interiores, previamente a las aguas del mar territorial tendría que haber pedido permiso. Entonces, el mar territorial y las aguas interiores son aguas prohibidas si no se pide permiso al Estado para poder acceder a esta zona. Entonces, lo mismo para las aguas alrededor de las islas. Esto hace parte del espacio aéreo, ¿sí? Entonces el espacio aéreo de un país no es la línea de costa, es la línea de base recta más las 12 millas náuticas más otras 12 que es el mar, la zona adyacente, que ya lo veremos. En este caso las aguas interiores y el mar territorial en México son estas, ¿sí? Aguas interiores, mar territorial. Esta zona azul, pues si nosotros vamos en barco y nos vamos hasta México, podemos llegar por aquí, por la parte azul no tendríamos problemas, pero cuando lleguemos a la zona azul más clara o turquesa, en esta zona, antes de esto nosotros debemos comunicarnos con las capitanías de puerto para solicitar acceso al territorio mexicano, ¿sí? Igual que el avión va viajando por la zona marina, por la zona limítrofe. Cuando llegue a esta zona es la que ya hace parte del espacio aéreo exclusivo del país, así sea, digamos, aguas internacionales y aguas de la zona económica exclusiva. El avión tiene que pedir permiso para acceder a este espacio aéreo a partir de estos puntos. Entonces, si lo vemos en perspectiva o en planta, tenemos el mar interior, la línea de base recta, las aguas interiores, el mar territorial, que son las 12 millas, y ahora tenemos ya otras divisiones. Aquí tenemos la plataforma continental, que es lo más común, como pasa en Colombia. A veces la plataforma continental es más corta que las 12 millas náuticas o que la línea de base recta. En este caso, la plataforma continental en Colombia, en el Pacífico, mucha de la línea de base recta cubre casi toda la plataforma continental del Pacífico. En el Caribe no tanto, pero en el Pacífico sí cubre la línea de base recta muchas partes de la plataforma continental. En los casos extremos, cuando la plataforma continental, que ya es donde determina el territorio, digamos, físico, ya hay un cambio abrupto hacia la parte abisal, que ya lo hemos visto en otras materias,
esta plataforma, si la plataforma fuera más larga y que cubriera más de estas 12 millas náuticas y más de las 200, pues entonces se delimitaría sobre la plataforma continental. Pero son casos, digamos, relativamente raros y se dan en otros países, pero en Colombia no se da. En la gran mayoría de países se da sobre las 200 millas náuticas. En este caso, entonces, vamos a ver esta mar territorial y la zona contigua. El mar territorial, entonces, tenemos nuestra línea de base recta, las aguas interiores y el mar territorial, que son 12 millas náuticas desde la línea de base recta que se calculan. Entonces es esta franja azulita. Esta franja azulita es donde Colombia hace el control exclusivo. Y aquí no se puede entrar sin permiso ni nada. Tenemos Pacífico y Caribe. Entonces, si nos damos cuenta, Buenaventura, aquí queda Buenaventura. Cuando viene el barco de la China, atraviesa la zona de nuestra zona económica exclusiva, bien. Llegará a, ahora que vemos la siguiente, vamos a ver la zona contigua y el mar territorial. En el mar territorial y en la zona de aguas interiores, no puede entrar sin permiso. No puede entrar a esta zona sin tener una previa autorización. Aquí se puede decomisar el barco, si está haciendo pesca, si está haciendo cualquier otra cosa, pues se puede decomisar, igual que en la zona económica exclusiva, pero aquí cualquier otro tipo de elementos, digamos, si aquí se comete un delito o algo, todo esto tendría que verse con la jurisdicción del país, ¿sí? Porque está en mar territorial y está en aguas interiores. Esto es, para que nos hagamos un ejemplo, es como la extensión de la tierra. ¿Sí? Tiene la misma característica exclusiva de la zona terrestre, o sea, tiene la misma jurisdicción. Así sea mar, es como si fuera tierra extendida. Tenemos entonces la zona contigua, que es esta. En esta zona contigua, ¿qué es lo que se puede hacer? Aquí se puede ejercer control, pero básicamente control aduanero, ¿sí? Entonces, antes de que entren a la zona económica, digamos, a la zona marina, a la zona contigua, de la zona exclusiva al mar territorial, la zona contigua es una zona previa de 12 millas náuticas que nos sirve para tener un control, ¿sí? Entonces llega el barco japonés, por decir algo, va a entrar a Buenaventura. Cuando entra a esta zona, ya nosotros por potestad legal podemos abordar el barco, ya entra la parte marina, digamos la armada, y pide papeles. Puede pedirle papeles, de identificación, de todo. Lo puede hacer en aguas abiertas de la zona económica exclusiva, claro. Pero si es un barco mercante que está pasando por aquí, lo podemos detener, pero para revisar alguna cosa. Si es un barco que está pescando en la zona económica exclusiva de Colombia, lo podemos detener. Igual aquí también lo podemos detener, inclusive. En estas zonas son como los límites más digamos resguardados y son límites los más cuidados para nivel, digamos, territorial del país, para salvaguardar su integridad territorial. Entonces aquí no pueden llegar barcos militares, no pueden llegar buques, nada. A esta zona no se puede llegar. Si llega un barco militar aquí, lo podemos decomisar, lo podemos detener, lo podemos atacar, porque no se puede penetrar estas zonas sin permiso. Se puede estar de pronto acá, aunque los barcos militares no pueden generalmente andar en las zonas económicas exclusivas sin previa autorización. Aquí se hace control territorial, se hace control de aduanas en esta zona, en esta franja. Y después tenemos la zona económica exclusiva, que es el área marítima más allá del mar territorial y la zona adyacente, donde el Estado ejerce derecho y soberanía para explotación, exploración y conservación y ordenación de los recursos. Por esta te puede hacer, digamos, apropiación o exploración en el subsuelo y en las aguas adyacentes. Por fuera de esto no, porque ya son aguas internacionales o son aguas limítrofes de los otros países. En este caso son las 200 millas náuticas que nosotros tenemos, esa gran franja. Donde hacemos el control directamente exclusivo y que nadie nos puede decir nada es en nuestra zona de la línea de base recta que nos genera el mar territorial, la zona contigua y las aguas interiores. Esas son las franjas en las que nosotros tenemos la potestad completa. En las aguas de la zona económica exclusiva, que es esta zona exterior, los barcos pueden pasar, los barcos internacionales, y hacer tránsito, mientras sean barcos comerciales o de pasajeros. Si son barcos militares o de otro tipo, no pueden hacerlo.
cuando los barcos de pasajeros o comerciales entran a las zonas de la zona contigua, zona del mar adyacente, la zona contigua y las zonas interiores de las aguas interiores, tienen que solicitar permisos. Cuando los aviones van por el aire y llegan al territorio a partir de estas zonas, esto se considera entonces espacio aéreo. El espacio aéreo apenas penetra en esta área, tienen que haber pedido permiso para poder entrar a esta área. Entonces ahí es donde la zona de delimitación marina también se mezcla con la zona de delimitación del espacio. Nuestra zona económica exclusiva, entonces, ¿para qué sirve? Comprende el espacio que es donde está básicamente toda la pesca alrededor del mundo, y se encuentran barcos que hacen esa pesca de manera ilegal, que es donde la hacen los chinos, los japoneses, los rusos, los españoles. Bueno, hay gran cantidad de flotas que hacen pesca alrededor del mundo en aguas internacionales y que a veces se meten entonces a las zonas marinas de los países y hacen pesca. En este caso solo puede hacer pesca el estado que sea dueño de la zona económica exclusiva. En este caso Colombia solo puede pescar en su área de Pacífico o en su área de Caribe. Puede hacer explotación de recursos minerales, de zonas de hidrocarburos y todo tipo de recursos en esa área, subsuelo marino o agua superficial, el estado ribereño en el que está. Los demás no pueden hacerlo. Pueden hacer tránsito solo los barcos comerciales sobre estas áreas de las 200 millas, pero más no de las aguas que acabamos de hablar, la zona contigua, la zona del mar territorial y las aguas interiores. No pueden entrar los barcos de otros espacios, así sean de comerciales o sean de pasajeros. No se puede hacer ese acceso sin un previo permiso. Entonces la zona económica exclusiva generalmente se utiliza para hacer extracción de recursos vivos, principalmente pesca, y de recursos no vivos, lo que se asocia principalmente al petróleo y al gas natural. Entonces esto es donde nosotros generalmente hacemos un manejo. Uno de los países que tiene más zona económica exclusiva es Estados Unidos. Tiene 3.4 millones de millas náuticas cuadradas. Como es que ellos tienen la zona costera del Pacífico, del Caribe, o digamos del Atlántico, una parte del Caribe que la consideraríamos por el Golfo de México. Aunque tienen las islas, tienen otras islas en el Caribe, unas pequeñas islas, tienen un montón de islas en el Pacífico. Hawái es una isla que está en la mitad del Pacífico y es de Estados Unidos. Entonces, al ser dueño de esas islas, pues les da un gran margen de zona económica exclusiva. Por esa razón, si nos devolvemos entonces a la teoría del Power Sea, del poder marítimo de Mahan, Estados Unidos plantea en su principio la cobertura de todas sus áreas económicas exclusivas. Para eso primero tendría que tener entonces una gran fuerza armada para poder defenderla y para poder entonces en teoría manejar todas esas zonas. Estados Unidos entonces pues tiene la zona continental, Alaska, Hawái y muchas pequeñas islas en el Pacífico y algunas en el Caribe. Esas zonas entonces, ¿para qué sirven? Principalmente para tener derechos y controles territoriales sobre ella. Lo cual en la zona económica exclusiva permite los derechos de recursos a los países que la hacen o que ejercen la ley sobre estos, pero no le recorta al Estado, o sea, como lo dice aquí, no le otorga a un Estado el derecho a prohibir o limitar la libertad de navegación o sobrevuelo sobre estas zonas, ¿sí? Entonces, yo puedo pasar con mi barco de comercial, digamos de turismo o de mercancías por la zona económica exclusiva de un país sin pedir permiso. No puedo restringirla. Solo puedo restringirla cuando se acerca a mi zona contigua, a mi mar territorial y a mis aguas interiores. Ahí sí yo soy el dueño y yo puedo decir, ustedes no entran aquí, no entran. Si están en mi zona económica exclusiva y están pasando y son barcos de este tipo, no tienen problema. Si es un barco militar, sí. Si no puede violar el espacio aéreo los barcos militares, igual que los aviones militares. Los aviones comerciales pueden pasar, pueden viajar, pero cuando entran a la zona económica exclusiva, exclusiva pueden viajar, pero cuando llegan al mar territorial, a la delimitación de las 12 millas náuticas o de las 24 millas náuticas, si ponemos el mar adyacente, en esa zona tienen que pedir permiso ya. Ya antes de eso no tienen que pedirlo. Entonces, si lo hablamos a nivel de navegación marítima, no tienen que pedir permiso. Este tipo de aviones, ¿no? Si son militares o son de otras intenciones que se puedan demostrar, se les puede prohibir. Vemos entonces nuestras áreas divididas.
La zona económica exclusiva, línea de base recta, régimen común con Jamaica, zona de litigio con Nicaragua, zona económica exclusiva de los Cayos tienen una delimitación, zona económica exclusiva del Mar Caribe, zona en litigio con Venezuela y la zona exclusiva del Pacífico. Entonces esta es la delimitación a grandes rasgos de nuestra parte territorial a nivel marítimo y costero de Colombia, ¿sí? Algo que de pronto no se tiene muy en cuenta, es muy desconocido para el 99% de los colombianos, cómo nosotros tenemos nuestras subdivisiones a nivel territorial, porque el mar, recordemos, hace parte del territorio y la Constitución, a través de sus leyes y de la legislación y de las fuerzas de control, pues se tiene que hacer dominio, control, vigilancia y manejo de estas zonas. Muchísimas gracias.